esta tierra, cuando no estás caminando bajo el poder del Espíritu Santo, cuando no estás caminando en la presencia de Dios, cualquier ataque, cualquier amenaza que el enemigo te diga a ti, enseguida tú vas a coger miedo. ¿Por qué? Porque no estás caminando en el Espíritu, sino en tu carne. Cuando nosotros estamos caminando en la carne, cualquier amenaza que el enemigo le hace a la vida de nosotros, inmediatamente tenemos temor. Amén. Mira, yo he visto cristianos, he visto creyentes que le dicen, no, tu papá tiene sida y se va a morir. Y ellos dicen, yo no creo eso. Sí. ¿Y qué pasa? De que ellos comienzan, no cogen miedo, sino que se agarran más de Dios. ¿Y que hace Dios? Que les entrega la victoria. Amén. ¿Quién habla? No, que tu papá tiene esto, tu mamá tiene esto, que se va a morir. Es el enemigo. Pero si tú crees esa palabra y tú dices, bueno, está bien, si se va a morir, que se muera. ¿Qué estás haciendo tú? Estás caminando en la carne. Cuando tú estás en la carne, quiero explicar esto bien. Cuando tú estás en la carne, cualquier amenaza que a ti te hacen te da miedo. Pero cuando tú estás caminando en el Espíritu, bajo la presencia de Dios, cualquier amenaza que te hagan a ti, tú lo que vas a hacer es acercarte a Dios y decirle, Señor, mira lo que está pasando. ¿Qué tenía que hacer Elías en ese momento? Acercarse a Dios y decirle, Padre, estoy cumpliendo tu obra, estoy cumpliendo tu misión, pero ahora están diciendo que me van a matar. Amén. Pero Elías no dijo nada. ¿Qué hizo Elías? Se marchó. Voy a seguir leyendo en el nombre de Jesús. Sigo leyendo. Y en el 19:4 dice, y él se fue por el desierto un día de camino. A veces tú y yo tenemos problemas, tenemos dificultades. A veces el enemigo te dice, ya no hay esperanza, ya todo está perdido. Y te vas por el desierto un día de camino. Escuchen bien, Dios no lo mandó que se fuera al desierto. Él se fue para el desierto un día de camino. ¿Qué representa el desierto? Este mundo de pecado, este mundo de tristeza, este mundo de dolor, de soledad. Ahora, cuando Elías iba por el desierto, Elías no iba caminando lento. Elías no iba caminando ahí despacio y cantando alabanza, ¿no? Elías iba caminando rápido, si es posible, estaba corriendo. ¿Por qué? Porque Elías tenía miedo, porque Elías estaba huyendo, amén. Porque él lo que quería era perderse de por ahí, porque él dice, el saber cómo me mande a buscar, pero al que me encuentren me matan. ¿Qué tenía Elías en su mente? Una persecución. Elías no estaba cantando alabanza, y yo leía la palabra, y yo veía que es probable que en ese día Elías no comió nada. Porque cuando a ti te están correteando, cuando tú tienes miedo, cuando estás angustiado, estás lleno de problemas, lo último que se le pasa a ti por la mente es alimentarte, amén. Y dice la palabra que Elías cogió un día de camino. Ahora, ese día de camino, todo lo que Elías pasó en ese día, Elías pensaba, es más, yo creo que Elías hasta iba como atormentado, porque él decía, si me salen por acá me cogen, si me salen por acá me cogen, si vienen de frente me cogen también, amén. Así a veces te pasa a ti, cuando decides apartarte de la presencia de Dios, cuando tú mismo preparas ese día de camino del desierto, lo que te viene es problemas, frustración y tormenta, amén. Todos esos problemas que te vienen en el mundo, todas esas dificultades, enfermedades, ¿por qué vienen a veces? Porque tú mismo decidiste tomar un día de camino, ese día de camino que Dios no te dijo. ¿Qué te digo en pocas palabras? Que tú mismo buscaste esas cosas que te están sucediendo, amén. Porque tú las buscaste, porque por la cobardía, por no creer en Dios, por no creer de que Dios podía ayudarte, por no creer de que Dios podía defenderte a ti, amén. Sigo leyendo, porque a veces decimos, Dios mío, estoy pasando este desierto, ya no aguanto más. A veces quiero quitarme la vida, a veces esto, a veces lo otro. Y a veces, ¿por qué pasa eso? Porque tú mismo decidiste tomar ese día de camino, amén. Si tú no tomas ese día de camino y te quedas ahí donde Dios te colocó, lo que tú estás pasando ahora, es probable que no te hubiera sucedido. Sigo leyendo. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Miren lo que dice la palabra. Él iba ese día de camino, pero me imagino que él estaba cansado. Miren esto, yo me imagino que Elías estaba cansado. Me imagino que Elías ya estaba decepcionado de la vida. ¿Por qué Elías estaba decepcionado de la vida? Porque él perdió la confianza en Dios.
Cuando tú pierdes la confianza en Dios, tenlo por seguro que te decepcionas de la vida, amén. Porque si tú sigues creyendo en Dios, la confianza está en Dios, tú no te vas a decepcionar de la vida. Tú lo que vas a tener es ánimo para seguir adelante y seguir guerreando y luchando contra cualquier cosa que venga en contra de tu vida. Ahora, cuando Elías llega debajo de ese árbol, cuando Elías iba caminando, iba triste, se sentía solo, porque él mismo se apartó de la presencia de Dios, se sentía angustiado, se sentía atormentado. Elías tenía hambre. Muchas cosas pasaban por la mente de Elías, y lo más tremendo, que ese miedo que Elías tenía era un miedo tan terrible que lo hizo que caminara un día de camino. Y lo que yo veía era que Elías quería perderse de la vista de Jezabel. Ahora dice la palabra que él se sentó debajo de un enebro. Un enebro es un árbol. Ese árbol es alto. Las ramas tienen mucho follaje, tienen mucha hoja, da bastante sombra. Como cuando nosotros vemos un árbol de níspero que está grande, alto, que da bastante sombra. Asimismo es ese árbol. Yo estaba investigándolo y dice la palabra de que él se sentó debajo de ese árbol. A veces tú y yo nos hemos sentado debajo de ese árbol. Y tú dices, si por aquí no hay esos árboles, ¿sabes qué representa ese árbol? Como les estaba diciendo, cuando Elías estaba debajo de ese árbol, ¿qué sentía Elías? Tristeza, sentía soledad, estaba decepcionado. Elías pensaba que ya la vida no tenía sentido. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque Elías, cuando se sienta debajo de ese árbol, él dice, basta ya, Jehová, quítame la vida, yo no soy mejor que mis padres. Eso era lo que Elías decía. ¿Por qué Elías decía eso? Porque él sabía que había fracasado, porque él sabía que había cometido un grave error al escuchar la voz del enemigo y a renunciar a lo que Dios quería hacer en la vida de él, amén. Él se sentó debajo de ese enebro, y en ese enebro me imagino que cuando Elías estaba ahí, él estaba cansado. Cuando él estaba ahí, estaba frustrado, estaba decepcionado, porque él decía, basta ya, Jehová, como quien dice, yo no sirvo para nada, yo no soy mejor que mis padres. ¿Quién eran los padres de él? Supongamos los de la historia, Moisés, José, esas personas que Dios hizo grandes cosas con ellos. A veces, tú ves, Dios hizo grandes cosas con Pablo, Dios hizo grandes cosas con Pedro, con Juan, con Moisés, con Elías y con todas esas personas. Y tú dices a veces, cuando ya tú sientes que no puedes más, te frustras, tú dices, eso Dios lo hizo con ellos, pero conmigo no. Conmigo no puede, porque yo soy un fracasado, porque yo soy una fracasada, porque yo no soy mejor que ellos. Eso era lo que Elías le estaba demostrando a Dios en ese momento. Es lo que decía, basta ya, quítame la vida. Pero cuando te tengo una buena noticia, cuando llega ese momento en que tú reconoces de que tú no puedes hacer las cosas por tu propia cuenta, cuando llega ese momento en que tú te cansas, cuando llega ese momento en que tú te frustras, cuando llega ese momento en que te sientes defraudado, cuando llega ese momento en que tú estás solo debajo de ese árbol de enebro, es cuando Dios se acerca a la vida tuya, amén. Si tú estás debajo de ese árbol, en esta noche te tengo una noticia. En esta noche Dios se va a acercar debajo de ese árbol. ¿Qué dice la palabra? Que Elías se quedó dormido. Ahora, a ese Elías que yo veía antes como un valiente, a ese Elías que yo veía como un guerrero matando a los profetas de Baal, a ese Elías que yo veía orando para que lloviera, a ese Elías que yo veía orando para que no lloviera, a ese Elías que yo veía resucitando al hijo de la viuda de Sarepta, ya ese no era el mismo Elías que estaba debajo del árbol de enebro, amén. Ya ahora el Elías que nosotros estamos viendo es un Elías derrotado, un Elías vencido, un Elías miedoso, un Elías cobarde, un Elías lleno de hambre, un Elías defraudado, un Elías decepcionado. A veces es necesario que los Elías se sientan así, amén. Porque cuando los Elías se sienten así, es cuando ellos dicen, ya yo no sirvo para nada. Cuando tú dices que no sirves para nada, cuando tú dices que la vida tuya no tiene sentido, es cuando Dios se acerca. Porque cuando tú estás diciendo que tú eres bueno para esto, que eres bueno para lo otro, que eres el mejor en esto, que nadie te gana en esto, ahí en tu corazón está ¿qué? Está que tú crees que vales bastante.
Y cuando las personas creen que valen bastante, pero apartadas de Dios, Dios les demuestra que no valen nada. Amén. Porque Elías él mismo tomó la decisión de apartarse del propósito de Dios. Él mismo tomó la decisión. Cuando Elías tomó la decisión de escuchar la voz del enemigo, ese día que el enemigo le dijo: tú eres un drogadicto, tú eres esto, tú eres lo otro, tú no sirves para nada. Cuando a ti te dicen esas cosas y tú las crees, tú enseguida buscas para apartarte de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque esas palabras te hieren, porque esas palabras te golpean, porque esas palabras te destruyen. Amén. Y esas palabras no vienen de Dios, esas palabras vienen del enemigo. Las palabras que Jezabel le mandó a Elías no venían de Dios, venían del enemigo. ¿Y cuál era el propósito de esas palabras? El propósito de esas palabras era destruir la vida de Elías. Amén. Pero si tú no estás firme en la roca que es Cristo, cualquier mensaje que Satanás envía a tu vida, ese mensaje que hace te destruye. Amén. Te destruye inmediatamente. Seguimos leyendo. Seguimos leyendo y dice la palabra en el 19:5: y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Ya cuando Dios vio que Elías estaba cansado, vencido, con hambre, ¿qué hizo Dios? Le envió su ángel. Ahora miren esto: cuando Elías tomó la decisión de marcharse del lugar en donde él estaba, cuando él tomó la decisión de ir a Berseba y dejar a ese criado que él tenía a cargo, cuando Elías tomó la decisión de tomar un día de camino, ¿qué pasa? ¿Ustedes creen que Dios no lo estaba viendo a él? Dios lo estaba viendo, pero Dios lo estaba dejando. Dios no le había entregado esa orden a él, porque más adelante vemos que Dios le dice: levántate y come, porque el largo camino te espera. Amén. Dios no le había entregado esa orden a él. Y dice la palabra que Elías se quedó dormido. Cuando Elías queda dormido y Elías estaba vencido, es cuando Dios entra en la escena, es cuando Dios entra en acción y le dice que envió un ángel, y el ángel le tocó y le dijo: levántate y come. ¿Qué fue lo primero que el ángel le dijo? Levántate y come. Y yo decía: pero ¿por qué le dijo primero eso? ¿Por qué? Porque Elías tenía un día caminando y Elías no había comido. ¿Por qué? Porque él estaba angustiado y estaba desesperado. Pero Dios, a veces nosotros creemos que cuando ya estamos derrumbados, que ya estamos perdidos, que nos decepcionamos de nosotros mismos y decepcionamos a las personas que están a nuestro alrededor, que ya estamos vencidos, a veces no nos atrevemos a acercarnos a Dios. ¿Por qué no nos atrevemos? Porque decimos: como me acerca a Dios, me va a meter enseguida un palmetazo, me va a dar mi cachetada enseguida, me va a dar mi golpe. Porque tú dices: Dios debe de estar bien serio y bien bravo conmigo. Amén. De pronto Elías pensaría eso, pero miren lo que Dios hace. La primera necesidad que tenía Elías fue lo que Dios le suplió. Dios envió un ángel que lo alimentara. Amén. Porque Dios sabía que Elías tenía hambre. Ahora, Dios intentó levantar a Elías varias veces. Porque Dios intentó levantarlo, porque Dios sabía que aunque Elías había hecho todas las grandes señales que había hecho, Dios sabía que Elías era un hombre. Amén. Dios sabía que Elías tenía debilidades. Dios sabía que Elías en cualquier momento podía tener temor. ¿Y qué hace Dios? Dios no lo reprendió. Dios lo que hizo fue, como dice la palabra, Dios lo que hizo fue dar. Entonces él miró en el 6 y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. A veces Dios quiere levantarte y Dios te da fuerza, pero tú a veces piensas que esa fuerza Dios te la da para que tú te vuelvas y te duermas. Amén. Dios le dio ese alimento a Elías con la esperanza de que Elías se levantara, con la esperanza de que Elías reconociera, de que Elías dijera: Dios no está bravo conmigo, Dios me está dando alimento. Pero Elías no entendió eso. ¿Qué hizo Elías? Volvió a dormirse. Cuando la palabra dice Elías volvió, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta.
Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb. ¿Qué te dice Dios en esta hora? Que aunque tú te sientas vencido, aunque te sientas derrotado, aunque te sientas derrotada, porque un día fuiste valiente, porque un día fuiste guerrero, guerrera, que no le tenías miedo a nada, pero que ahora hay problemas, que ahora hay voces que el enemigo lanzó a tu vida, ataques que él lanzó a tu vida, amenazas que él lanzó a tu vida, y que a través de esos ataques y de esas amenazas tú has decidido acostarte debajo de ese enebro, amén. Pero debajo de ese enebro, debajo de ese árbol, Dios quiere sacarte. Y Dios que quiere darte a ti la fuerza que tú necesitas para que camines. Quizás tú dices, pero Él me dio fuerzas a mí, me levanté y otra vez caí. Tú dices, ya no me va a levantar más. Aquí nosotros vemos que Dios envió nuevamente a ese ángel para que le diera alimento a Elías. Y dice la palabra que Elías se levantó y que esa comida lo fortaleció. Ahora, Dios le entregó la primera comida a Elías, pero Elías la desperdició porque se volvió a dormir. Dios le envió otra vez alimento y dice la palabra que ese alimento le duró a Elías para que caminara 40 días y 40 noches. Amén. Sigo leyendo la palabra. 40 días y 40 noches. En el 9 dice: allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Estamos viendo que Elías, Dios lo levanta 2 veces. Le dice, levántate porque el largo camino te resta. Pero a veces nosotros somos tercos. A veces nosotros, Dios nos quiere levantar y nosotros no queremos. Amén. Porque cuando una persona en realidad quiere levantarse, Dios la levanta. Amén. Porque el anhelo de Dios es que todas las personas se levanten y lo busquen. Pero ¿qué pasa? De que Elías sale del enebro, de ese lugar donde estaba cansado, atribulado, atormentado con hambre. Él sale de ese enebro, de ese árbol. Él salió de esa sombra, caminó, pero otra vez se metió en algo peor. Ahora ya no estaba debajo del enebro, ahora estaba dentro de una cueva. Amén. ¿Qué está diciendo esta palabra? Que Elías todavía tenía miedo, porque Elías lo que estaba buscando era esconderse. Cuando una persona tiene miedo, cuando una persona la están buscando, esa persona ¿qué hace? ¿Se esconde o anda por ahí que la vean? Elías se seguía escondiendo y ya en este momento, ya Dios comenzó a coger rabia, ya Dios comenzó a irarse, porque Dios le estaba hablando de buenas maneras. Dios le estaba diciendo, levántate y come. Dios le da otra oportunidad, le da alimento, le dice, levántate y come. Elías se levanta y se metió ahora en una cueva. Y ahora vamos a ver que hay 3 tipos de formas en las que Dios se manifiesta. Y de esas 3 formas Dios se manifestó a la vida de Elías. Pero Dios quería que Elías saliera de esa cueva. Voy a leer. Dice la palabra. Allí se metió en el 19:9. Allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí? Quizás en esta noche, por los problemas, las dificultades que tú tienes, te has metido en esa cueva. Saliste del enebro con la esperanza de cumplir lo que Dios te dijo, pero otra vez el miedo te ataca. Y en esta noche Dios te dice, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces metido y metida en esa cueva? Amén. Pero vamos a ver que a veces Dios tiene que sacarnos de la cueva Él mismo, porque nosotros con tanto miedo a veces no podemos. Allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado sus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo he quedado yo, y me buscan para quitarme la vida. Elías todavía tenía eso en su mente. Hablando aún con el mismo Dios le decía, me están buscando para quitarme la vida. Pero Elías le dijo a Dios en 2 ocasiones, han matado a todos tus profetas, tengo un vivo celo por ti, y el último que queda de los profetas soy yo. Esa excusa Elías se la dio a Dios 2 veces. Hay veces que tú tienes una excusa y que le estás diciéndole a Dios, no me levanto por esto, no me levanto por esto,
no me levanto por esto. Y es cuando llega el momento y Dios te dice, ya basta, porque eso no es excusa, amén. Hay veces, no puedo levantarme, no puedo meterme con Dios, porque tengo este problema con mi hijo, porque tengo este problema con mi hija, porque tengo este problema con mi esposa, porque tengo este problema con el jefe.